Shalom, shalom. Otro fin de semana saliendo a las calles a hacer este trabajo, este servicio. Antes de comenzar, como siempre, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Raja Kodash. También doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció él mismo mediante su espíritu, inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Está haciendo un calor del infierno, pero el verdadero calor que estamos esperando es el día ardiente como un horno. El día del Señor, cuando los cielos sean encendidos en fuego, man. Pero, vamos a empezar en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, que básicamente es una instrucción que el Señor nos está dando para tener en estos últimos días una mentalidad, un espíritu. 1 de Pedro 5 y 8 dice: sean de espíritu sobrio y estén alerta. Y lo contrario de sobrio, el antónimo de sobrio, es ser torpe, confuso o borracho. Aquí la escritura nos está diciendo que nos mantengamos sobrios. Otra versión dice: estén alerta. Vamos a ver las diferentes versiones. Sean templados y velad. Quiero buscar sinónimos de sobrio. Ser sobrio también es ser moderado, ser austero, sereno o abstemio. Y la escritura dice que tienes que negarte a ti mismo, abstenerte de los deseos de la carne. Entonces, reconociendo que estamos en medio de guerra espiritual, como está escrito en Efesios 6 y 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y así es, estamos en medio de una guerra en todos nuestros sentidos. El cristiano, cuando habla de guerra espiritual, cree que solamente es pelear contra Satanás, el ángel, y todo lo demás que está en el mundo. Ya no hay ningún tipo de opresión, no hay enemigos, todos son partes del pueblo de Dios, ya no hay profecías que cumplirse. Cuando debemos de estar alertas y sobrios en todos los sentidos. En este mundo físico, que como dice, está lleno de fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. ¿Y quién es esa fuerza? El que está sentado en el asiento del poder. Los reyes de este mundo, que es Esaú, Edom, el autoproclamado hombre blanco, el conquistador. Ellos son los que dirigen este mundo con sus corporaciones, con sus diferentes organismos internacionales, Foro Económico Mundial, Organización Mundial de la Salud. Todos estos organismos han sido creados para manipularte.
No están aquí para velar por tus derechos o por tus bienes. Están aquí para oprimirte. Y esas son cosas que el buen cristiano, el católico, ignora. No conocen la historia. No conocen ni siquiera su linaje. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son sus padres? ¿De qué pueblo vienen? La Escritura habla de linajes. Solamente la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob son a los que les pertenece el pacto. Como está escrito en Romanos, solamente a Israel le pertenecen las promesas, le pertenece el pacto, le pertenece la salvación. Pero nuestra gente nomás está ahí pensando: oh, Satanás. Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Sí. Realmente no saben cómo es que el Señor creó este mundo. Porque si leemos en Efesios, dice que hay fuerzas espirituales, hay potestades, hay rangos en el mundo espiritual. Hay ángeles de la mano izquierda y hay ángeles en la mano derecha. Hay un sacerdocio justo que está en la nación de Israel, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y hay un sacerdocio que es la dualidad de Jacob, que es este sacerdocio que ha sido expuesto, que andan haciendo constantes sacrificios y fueron expuestos con estos archivos del Jeffrey Epstein, y lo estoy diciendo mal a propósito, donde hay registros de que todos estos políticos, todos estos gente con algún tipo de autoridad en este mundo anda sacrificando y comiendo literal y haciendo todo tipo de iniquidad con niños, hombres, mujeres, animales, invocando demonios, haciendo rituales. Y la gente no anda haciendo un alboroto, la gente no anda protestando, la gente no está parándose diciendo: hey, ¿quién va a juzgar los hechos de estos malditos? No, ellos nomás piensan: oh, es Satanás. Es Satanás que está haciendo todo esto. Y ya. Pero entendemos que Satanás, el ángel, él tiene a su representante en la tierra. Vamos a ir a esa escritura que dice: según de Tesalonicenses 2:9, este hombre, está hablando de un hombre, de un humano, vendrá a hacer las obras de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Y está hablando de la raza de Esaú, Edom, porque si lees unos versos atrás, dice que el hombre de impiedad, el hombre de anarquía, el hombre de caos, iba a ser expuesto. Y como siempre menciono en el espíritu, Yahawashi describió a Esaú, le llamó asesino desde el principio, le llamó mentiroso, homicida, le llamó el diablo, porque le dijo a esos israelitas: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las cosas que él hace, ustedes las imitan. Así que esos israelitas estaban literalmente mirando a aquellos a los que el Señor le llamó diablo, hacer cosas y luego practicarlas ellos mismos. Que básicamente eso viene con lo que fue la helenización, con lo que fue la romantización. Básicamente una conquista. Y obligar a Jacob, a Israel, a seguir
las maneras, costumbres paganas de los romanos, de Saúl. Hasta el día de hoy guardan esas costumbres. Pero regresando a 1 de Pedro 5 y 8, dice: sean de espíritu sobrio y estén alerta. Porque este sistema está construido para básicamente capturar tu mente. En el tiempo antiguo tenían que poner cadenas sobre el cuello de nuestra gente, cadenas en sus tobillos, cadenas en sus manos, para que no se escaparan. Pero hoy nuestra gente voluntariamente se somete a estos reyes. Voluntariamente van y doblan su rodilla para servir. Y básicamente eso pasa cuando alguien nace en cautividad, cuando alguien nace en cautiverio, en esclavitud. Creces con dependencia de aquel que te cautivó. Vamos a preguntar algo bien rápido al ChatGPT. Aunque últimamente anda medio rebelde, vamos a ver si me quiere dar algo interesante. Un momento. Vamos a ver qué me dice acerca de este tema. Pinche ChatGPT, no sé qué le hicieron al mío, al menos. Ya todo me lo justifica. Ya todo es como que, bueno, quiero dejar bien claro que yo no apoyo lo que dices y no puedo ayudarte a desarrollar tu idea porque mis lineamientos. Pero vamos a tratar de extraer lo poquito que puede salir de aquí. Dice, comparándolo a un animal en cautiverio, que no es nada diferente con Jacob hoy en día. Dice, un animal nacido en cautiverio no desarrolla dependencia porque necesariamente ame a su amo, sino porque todo su entorno, recursos y aprendizaje están condicionados al sistema en el que nació. Y es verdad, podemos ver a nuestra gente quejándose, nuestra gente enfermándose, estresados, buscando la manera de salir de la rueda de rata del sistema, pero no pueden salir. Porque la única salida es Yahweh Ba'ashim Habashai, es el único que puede hacerte libre. Vamos a ir a esta escritura bien rápido. Juan 8 y 32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? La verdad de Yahweh Shai. Él es la palabra. Ahora, hablando de este cautiverio que está centrado en tu mente, pues primero tienes que ser libre de tu mente. Primero tienes que recuperar ese raciocinio. Tienes que dejar esa borrachera. Tienes que dejar esa botella de filosofías. Tienes que dejar esa religión que te enseñaron en este mundo. Tienes que dejar esas ideas de lo que es un hombre, de lo que es una mujer según este mundo.
Tienes que dejar esas ideas de lo que es Dios según este mundo. Tienes que despegarte de esa mamila, de esa botella, man, que desde pequeño te han estado dando tu madre Babilonia, una bruja, una hechicera. Porque quien controla este mundo es una pandilla de brujos y hechiceros, satanistas, ritualistas. Acabamos de leer en Efesios que estamos peleando contra gobernadores que se ocultan en lo oscuro de este mundo, metiéndose a bosques y haciendo lo que hacen en estos cultos satánicos, man. Entonces, como estaba diciendo, primero tienes que ser libre de tu mente. Tienes que ser sobrio para tener una mente déjenme buscar. Porque aquí dice sobrio, es ser serio, es ser solemne, es ser formal. Y debemos ser serios en esto. Debemos ser solemnes con las cosas que son solemnes. Tomar las cosas importantes como importantes, ¿verdad? Que es que servir con temor y temblor a nuestro Dios Yahweh Ba'ashina Habashai. Ese es el principio de acomodar tu mente, de restaurar tu mente, el temor al Señor. Saber que no estás aquí para hacer tu voluntad, no naciste para hacer tu voluntad, que hay un Dios que juzga todo, que tenemos leyes, mandamientos, tenemos una alianza. Hey, tómate eso, man, bebe eso, emborráchate de eso. Del estudio de las Escrituras, bebe el vino de sabiduría. Pero dice otra versión: estén alertas y cuídense de su gran enemigo, el diablo. Ahora uno piensa, si no conoce las Escrituras, pero pues el diablo anda ahorita allá molestando a aquel loquito. El diablo ahorita anda allá molestando a aquella gente que se ve que anda haciendo cosas malas. Piensan que es un solo ente con pata de chivo. Básicamente, como hermanos dicen, el diablo de la lotería. Esa es la mente de nuestra gente cuando escuchan el diablo. Se me apareció el diablo. Y ahí está ese mono rojo con su pata de chivo, su gran tenedor, su tridente, queriéndote decir, haz esto, haz lo otro. Cuando realmente el diablo sí es un pinche vato rojo y se llama Esaú Edom, la raza del autoproclamado hombre blanco, quien es el hombre de anarquía, el hombre de impiedad, el hombre que se opone a todo lo que es santo, el hombre que se opone a todo lo que es objeto de culto, lo sagrado. Y no solamente hace eso, sino él mismo se dice ser Dios. Un hombre se dice ser Dios. Y nuestra gente se ha creído esa mierda. Nuestra gente se ha creído que el europeo, el conquistador, el que te cautivó, el que te puso en cadenas es Dios. Por eso andan adorando a Jesucito, el dulce, que es la imagen de un edomita, un europeo, un griego, un romano, ¿verdad? Y para bajarte
la atención de que adores a un güero. ¿Qué hicieron? Oh, pues te vamos a crear a una virgencita, pero morena, que se mira como tú, versionada para tú. Pero esa pinche virgen, man, es una demonia, que es que Acera, Semiramis, la reina de los cielos, una demonia que se adoraba antes con los griegos, Diana de Efeso. Pero para bajar la tensión, vamos a pintarla morena como tú. Ahí está tu madre, respeta a tu madre. Que Jacobo ya de todas maneras ya andaba haciendo esa adoración a Acera antes de la llegada de Saúl, con la Tonantzin, esa pinche demonia que siguió a Jacob. Por eso el Señor envió a estos diablos para castigarlos, para castigarnos, más bien. Pero dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y este sistema, como estaba mencionando, está diseñado para que peques contra tu Dios, para que te alejes de la verdad, para que te alejes de Yahweh y te educa a vivir una vida de desenfreno, sin límites. Nadie te puede decir nada. Tú eres tu propio Dios, es tu propia vida, como esta mamada que sacaron de que mi cuerpo, mi decisión, yo decido sobre mi vida. Mira qué tan lejos ha llevado ese pensamiento a las mujeres, man. Ya ni siquiera pueden haber relaciones sanas entre hombres y mujeres. Hombres tienen que afeminarse para poder agarrar este tipo de viejas locas, man. Porque en el momento en el que las mujeres hoy en día sientan que un hombre se para como un hombre, se van a ofender. Porque hey, somos iguales, tú no tienes más autoridad que yo, tú no me tienes que mandar nada. Ese es el espíritu en el que caminan estas mujeres. ¿Y qué hacen estos hombres ahora? Tienen que o fingirse o jugar el rollo para obtener lo que quieren, o algunos se enamoran de ese tipo de mujeres y su testosterona baja, man. Ahí los ves cargándole la bolsa a la vieja, y todo este tipo de cosas es parte del vino, es parte del sistema. Así lo creó con estos movimientos sociales. Por eso todo el pinche sistema, man, todo ángulo, la educación, la religión, la comida, la moda, la cultura, las películas, la serie, la música, todo, absolutamente todo está cargado de un propósito, que es básicamente un sigilo. Es más, vamos a buscar sobre los sigilos, que supone que son como cosas o sellos que lo llenas de energía e intención. Es como que pones toda tu energía, toda tu vibra a algo. Y funciona en la brujería en la mano izquierda. Hey, dice, un sigilo se refiere principalmente a la reserva, el secreto cauteloso de hacer algo, que eso sería ser sigiloso. Que este diablo es sigiloso y hace sus sigilos sigilosamente. Vaya. Este diablo utiliza estos hechizos, estas programaciones sigilosamente, cautelosamente, en obscuridad.
astutamente. Pero dice, también un sigilo en el ámbito esotérico y moderno es un símbolo gráfico diseñado con una intención para influir en el subconsciente y manifestar un deseo. Y básicamente es a lo que le llaman mensaje subliminal, es a lo que le llaman primado negativo. Y tú miras el YouTube y está lleno de videos de gente que logra identificar todos estos sigilos. Desde los colores, la música, las palabras, las escenas. Todo, absolutamente todo está cargado de energía y mentiras y influencia, básicamente. Todo, todo está creado para influenciar tu mente. No creas que es música nomás para pasar el rato. Son series nomás porque sí. Son series, son películas creadas para influenciar tu mente. Ahora no estoy diciendo que no veas películas, no escuches música, no hagas esto, no hagas lo otro. No estoy diciendo eso. Nada más tienes que ser sobrio. Tienes que tener esa claridad de que esas cosas no te están como un borracho influenciando a actuar como un pendejo, como un brujo, como un insensato, como un impío. No dejar que este mundo nos influencie al punto de que empezamos a caminar torcidos como un borracho. Cuando alguien está todo borracho, que ya camina todo chueco, ya está ahí cayéndose, ya ni puede hablar. Es igual en el espíritu. Dice, sigilo como símbolo mágico, dice figura o glifo creado a partir de una frase de deseos para programar la mente o invocar un propósito específico. Y así es. Todo está diseñado para programar tu mente. Ahora, ¿programar la mente de quién? De los cautivos. Vamos a ir a Jeremías 50 y 33 para quienes son este mensaje, porque este evangelio viene completamente ligado a esto. Jeremías 50 y 33. Así dice el Señor de los ejércitos: oprimidos están los hijos de Israel y los hijos de Judá, y los que los tomaron cautivos los han retenido y se niegan a soltarlos. Déjame buscar otra versión donde dice: el pueblo de Israel y el pueblo de Judá están sufriendo opresión juntamente. Sus enemigos los tienen presos y no quieren soltarlos. Ahora, en diversas ocasiones he entrado en cómo es que se fundó este país, porque antes de que se llamara México, se llamaba Nueva España. Y antes de que se llamara Nueva España, estaban viviendo las tribus del norte de Israel aquí, las 12 tribus, especialmente la tribu de Isaacar, hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Y eran soberanos y cagaron palo contra el Señor, pecaron contra el Señor. Y el Señor envió, como está escrito en Deuteronomio 28, a un enemigo desde otro extremo del mundo, que no ibas a entender su lengua, que es agresivo, que
no tiene compasión de los niños ni de los ancianos, que vuela como un águila, que es un símbolo de Esaú, y te iba a oprimir. Y desde que llegaron a este lado del mundo, el conquistador, el europeo, el inglés, el francés, el español, desde que llegaron a este lado del mundo, nunca se fueron. Y aún siguen saqueando esta tierra, aún siguen explotando a esta gente, pero especialmente lo que se encargaron de hacer fue primeramente a domesticar a los hombres que estaban viviendo aquí, tratarlos como animales. De hecho, hermanos han hablado, no he leído ese libro, pero he escuchado hermanos hablar de cómo, no sé si era un vato que se llama Willie Lynch, algo así, de ese vato edomita, que él básicamente estaba creando el sistema de cómo quebrar la mente de un moreno. Cómo básicamente eso era como el proyecto de MK Ultra. Control mental mediante trauma y violencia. Y me recuerdo que hermanos han mencionado que hay un libro o hay una técnica que él hablaba, que era básicamente, así como tú domas a un caballo salvaje, es exactamente lo mismo que vas a hacer con un negro y un latino. Lo mismo que haces con los animales, así vas a tratar a esta gente. Y obviamente uno dice, pero ya no nos tratan así, porque ya no tienen necesidad, porque ya están voluntariamente sirviéndoles. Y creen que son libres en estos países de cautiverio. Creen que son libres porque puedes elegir A o puedes elegir B. ¿Crees que eres libre porque en vez de comprarte unos Nike te puedes comprar unos Adidas? ¿Crees que eres libre porque en vez de tomar Coca puedes tomar Pepsi? Pendejos, man. Pero básicamente el punto es que ellos crearon este sistema para que básicamente no desarrolles esa conexión con tu Dios. Desde pequeño, ahora ya no lo hacen mucho, ahora la gente es un poco como más atea o se ha ido a las energías, al universo. Ahora la gente tiene como una vibra más New Age. Pero antes, en el tiempo de mis abuelos, de mis papás, los niños al catecismo desde chiquitos para aprender de Jesucito y esa falsa doctrina. La primera comunión, la confirmación y todo eso era algo obligatorio, inclusive en algunos lugares para casarte, según. Ahora las cosas han cambiado, pero regresando al punto que se me había perdido, pero el punto es que nuestra gente dice, no, pues este hombre blanco ya no nos está oprimiendo. Yo tengo mi propia casa, tengo mi propio negocio, puedo ir de vacaciones. Yo no me siento oprimido. Al contrario, tengo una buena vida. Pero ellos lograron tenerte en esta ceguera, en este estado de un animal en cautiverio, gracias a generaciones de brutal esclavitud. Y puedes pensar, pues ni modo, los que se chingaron fueron mis antepasados. Yo no. Mis antepasados a lo mejor te chingaron, pero yo estoy bien. Pero muy pronto van a ver el diablo que verdaderamente es él. Y ya lo está haciendo, man. Dice, esta versión lo dice así: injustamente
Han sido tratados los pueblos de Israel y Judá, quienes los esclavizaron, se niegan a dejarlos en libertad. Ahí está. El pueblo de Israel, no estoy hablando del Estado de Israel, no estoy hablando de la tierra de Israel, estoy hablando del pueblo de Israel, los descendientes, los hijos de Israel, de los 12 patriarcas de la casa de Jacob, han sido tratados injustamente hasta el día de hoy. Y los que los han esclavizado se niegan a dejarlos libres. Y quitaron de la historia estas cosas, ¿eh? Yo me recuerdo cuando iba a la escuela, no nos enseñaron acerca de la conquista. No nos enseñaron acerca de lo que el europeo vino a hacer, la explotación. No nos enseñaron acerca de la esclavitud en los años 1600. No entraron acá, mira, estos amalequitas, estos llamados házaros, estos llamados hoy en día judíos, ellos andaban financiando un evento importante en la historia que era la esclavitud transatlántica de los llamados negros. Y luego estaban oprimiendo también a las diferentes culturas que andaban viviendo en las Américas. Nada de eso nos enseñaron. Pero sí nos enseñaron la cultura griega, la gran civilización de Roma. Hasta me recuerdo que nos enseñaban de sus dioses. Nos enseñaban de mitología griega, nos enseñaban a investigar sobre las formas de gobernar de los griegos y todo eso. Cristóbal Colón como un héroe. ¿Qué más? Ahora, voy a leer un poco de lo que el chat me dio. Dice, llevándolo a una analogía sobre los israelitas bajo el sistema de Saúl, dice, nacen dentro del sistema, nunca conocieron otra realidad. Si una persona nace dentro de una estructura política, económica, cultural y religiosa determinada, puede llegar a percibirla como normal. Y así es, esto es lo que le ha sucedido a nuestra gente. Así es como se volvieron a gentiles. Nacieron bajo la opresión. Nacieron bajo un sistema que no es el sistema el cual el Señor nos ha llamado a vivir. Por eso la Escritura dice, por eso Pablo le dijo esto a los hermanos que habían vivido en Roma. Y quizás había hermanos que sabían que eran israelitas, pero vivían en Roma. Como hoy nosotros, es exactamente lo mismo, man. Y tienes que usar la realidad o utilizar el presente para imaginar el pasado, porque como está escrito, todo es cíclico. Todo se repite una y otra vez, no hay nada nuevo debajo del sol. Como dice, las cosas que estaban ocurriendo en el tiempo antiguo son las mismas cosas que están ocurriendo hoy en día. Así que, como hoy en día, te puedo decir con absoluta certeza que soy un israelita, hijo de Abraham, Isaac y Jacob, de la tribu de Isaacar posiblemente. Pero, ¿qué estoy viviendo?
en este país llamado México, viviendo como un ciudadano de este país llamado México, pero mis costumbres no son las de este pinche país asqueroso. Comiendo puerco, comiendo camarones, celebrando a la Guadalupe, celebrando al Malverde, celebrando todo tipo, la independencia de México, pa'l grito. Básicamente nuestra gente va a celebrar la independencia de su opresor, de sus padres, para que ahora él pueda oprimirte a ti. Eso era lo que era el padre de la patria de este maldito lugar llamado México, Miguel Hidalgo y Costilla. Era una pinche rata, man. Era un házaro. Era la misma raza que andaba patrocinando y pagando los barcos de esclavitud de los llamados morenos. Esta gente que hoy en día está siendo odiada por el mundo, esos que van y se recargan a un muro y viven en nuestra tierra en Israel con su sombrerito negro y todo. Miguel Hidalgo es de esa gente. Y básicamente ellos estaban rebelando contra la corona española para hacer un país independiente con esclavos. Que eso es lo que básicamente necesita un país para crecer. Mano de obra, barata o gratis. Esclavos. ¿Y quiénes eran los esclavos? El llamado latino, el llamado indio. Y para calmar la mente de esos indios, desde chiquitos los tenían que educar. Y crearon las escuelas, crearon los centros religiosos, les quitaron su lenguaje, los obligaron a hablar español. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Básicamente, regresando al punto, hermanos que habían nacido en Roma, para ellos era normal la vida del romano, porque era lo que conocían. Al menos que hayan vivido bajo a alguien que les haya enseñado del pacto, de la alianza, y hayan guardado ciertas cosas de la alianza. Iban a guardar ciertas cosas, o como hoy en día pueden saber ciertas cosas, pero a Jacobo le vale madre, man, y no guarda lo que sabe que tiene que hacer. Mucha de nuestra gente dice, oh sí, yo sé que soy un israelita, pero no, yo voy a hacer lo que yo quiera, man. Como estos grupos IUIC, ICUPK, saben que son israelitas, usan nombres israelitas algunos, pero ellos están viviendo a las maneras de un americano, de un edomita. Pero el punto dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y eso se lo está diciendo Pablo a los gentiles israelitas viviendo en Roma. Pero son las mismas palabras que Yahawashi demandó a esos israelitas. Cuando Yahawashi les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque imitan las costumbres y las maneras básicamente de estos romanos. Es lo que Pablo le está diciendo a los romanos aquí. Es la misma situación. Por eso dice primeramente al judío, pero también al griego o al gentil, al romano o a donde sea que viviera ese israelita. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar.
¿Ves? Cuando encuentras esta verdad de Yahweh Ba'ashina Habashai, automáticamente lo que tiene que venir a tu vida es un cambio. Porque todos crecimos en cautiverio. Y aún seguimos en cautiverio. Aún estamos en esclavitud, ¿eh? Aún tenemos que fingir ciertas cosas para movernos en la sociedad. Digamos, estás en tu trabajo y están haciendo cosas que encabronan al Señor. No tenemos la libertad para demandar eso, pararnos y decir, man, ¿qué chingados están haciendo? El Señor nos va a poner a la muerte o hacer lo que tengamos que hacer. No tenemos esa libertad. Y incluso no tenemos libertad para hacer otras cosas que la ley inclusive nos exige hacer. Pero como estamos en esclavitud, no podemos aplicar esas leyes. Así que todavía estamos en esclavitud, pero nuestra mente ha sido transformada. Hemos dejado ese viejo hombre. Hemos dejado esas viejas costumbres, esa vieja mente. Y entonces, así aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la mayoría de nuestra gente no conoce la voluntad de Dios. Para empezar, no conocen su nombre, no conocen la alianza, no se identifican a ellos mismos como la nación de Israel. Nuestra gente no sabe absolutamente nada del pacto, la alianza del Señor, de Dios y su Hijo. Completamente nacieron en cautiverio, en esclavitud, como cada uno de nosotros, incluyéndome. Pero ¿qué dijo el Señor? Tienes que nacer de nuevo, man. Tú no puedes ser ese José mazatleco, sinaloense, mexicano, que aprendió aquí, que fue allá, que aprendió esto. No, ese hombre tiene que morir. El Señor no quiere a ningún José de Mazatlán, Sinaloa, México, que vivió en el barrio de y que se fue a vivir a Colima. No, el Señor no quiere nada de eso. El Señor quiere a esa nueva criatura, a ese nuevo hombre en el cual nos hemos convertido, temerosos de Yahweh Ba'ashina Habashai, guardando las buenas costumbres a lo mejor de nuestra habilidad, peleando los malos pensamientos, peleando a este sistema maldito. Ahora, regresando al chat, porque tenía algunos puntos buenos. Punto número 2. El sistema controla los recursos. Controla la comida, controla el trabajo, controla la vivienda, la educación, entretenimiento, la información, etc. Dice, la dependencia no necesita ser física, pues también puede ser económica, psicológica y cultural. Y la cosa es que está escrito que vamos a tener que ir a nuestros enemigos por la falta de todas las cosas. Este diablo, el conquistador, él ha creado estas ciudades, él ha creado este mundo, este sistema, cómo funciona, el agua, la electricidad, todo, todo está completamente creado y configurado para depender de ellos. Y nomás tú quieres empezar a vivir una vida autónoma. ¿Cuántos casos hay de hombres que hacen inventos que podían abrir una alternativa a cosas como electricidad, agua, gasolina? Es más, cosas ecológicas, cosas sustentables, cosas que podrían beneficiar a este mundo.
y a sus habitantes, ¿qué pasa? Los desaparecen, los matan. ¿Por qué? Porque los que controlan este mundo no quieren que les quiten básicamente la rienda que traen sobre ti. Si es que pude explicar bien a lo que me refiero. Ellos no van a dejar que tú aprendas una vida sostenible con tus propios recursos. Como por ejemplo, que se me hace una tremenda pendejada. No sé en qué parte de Babilonia. Creo que he escuchado que es delito almacenar agua de la lluvia. ¿Man? ¿Qué clase de pendejada es esa? ¿Qué delito hay en almacenar agua de la lluvia, man? Otro ejemplo que se me viene a mi mente es este caso de un hombre que, ¿qué será? Sinceramente no sé, creo que era de hacer. Este hombre llamado Frank Suárez, que él era un hombre que estudiaba el metabolismo y la salud. Y básicamente ese hombre, con pura dieta, a base de pura buena dieta, podía reducir enfermedades. Y el vato tenía una frase que decía, la verdad siempre triunfa. Y 2-3 ocasiones él mencionó que hay gente poderosa que no le gusta lo que yo enseño, porque esto básicamente chinga su industria. El alimento es un bastión, es un engranaje más de este sistema maldito. Todo, absolutamente todo es un engranaje perfecto que este diablo ha construido. Y el Señor Yahweh Shai le dio esa visión para construir este gran escenario. Pero todo, absolutamente todo, está diseñado para que por el alimento, por el agua, por lo que escuchas, por lo que ves, donde trabajas, como cobras, como compras, todo, absolutamente todo, es parte de un gran sistema del diablo, man. Este sistema capitalista, próximamente tecnocrático, no sé cómo sería el término, tecnocrático, que la tecnología la van a hacer como un dios, inteligencia artificial. ¿Cuánto es, Caro? Ay, ya te debo saber cuánto. Bueno, el chiste. ¡Vamos! Caro, que compraron, que fueron los chistes que nos palomitas. Bien rápido dice, punto 3, se aprende a sobrevivir dentro de sus reglas. El individuo que nace en cautiverio aprende qué debe hacer para obtener seguridad y estabilidad. Y con el tiempo puede confundir adaptarse al sistema con ser libre. Y hay una escritura que respalda esto, que dice: Apocalipsis 18:4. Después de ahí oí una voz que clamaba: pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. ¿Ok? Salgan del sistema, ya no participen. Ahora no está hablando de que entonces a qué país me voy. Si vivo en Babilonia, en Estados Unidos, ¿qué? ¿Me voy a vivir a Perú? Si vivo en Perú, ¿qué? ¿Me voy a vivir a México? ¿Me voy a vivir a Colombia? No.
El mundo entero está en las manos de Esaú. Todos estos países son corridos por Esaú. Pero entonces, ¿qué significa salir de ella? ¿Qué significa no participar? O más bien, Salakia, salir de ella significa no participar del sistema como lo conocemos básicamente. Y el punto es salir ¿a dónde? Salir y buscar el camino, la senda antigua. Que como está escrito, párate en el cruce, mira a tu alrededor, pregunta por la senda antigua y vas a encontrar a hombres dándote la señal, hablándote de cuáles son esos caminos antiguos, guiándote. Dale por acá. Esa escritura que dice, escucharás una voz que te diga, ándate por este camino. Que esa voz, ¿quiénes son? Los siervos, los profetas, man. Dice, punto 4, se pierde la referencia de una vida fuera del cautiverio. Dice, un animal nacido en una jaula no sabe cómo vivir en libertad. De manera semejante, una persona que jamás ha conocido una alternativa puede considerar absurdo o incluso peligroso abandonar lo que conoce. Y aquí es donde viene el salto de fe, ¿eh? Porque todos los que entramos a esta verdad, todos los que dejamos este maldito camino chueco y torcido para irnos a las sendas de justicia, todos tuvimos que hacer ese salto de fe. Demonios en nuestra mente venían de que, ¿en qué te estás metiendo, man? Aguas, cuidado porque posiblemente te estás metiendo a una secta. Esos son el tipo de demonios y pensamientos que vienen a la mente cuando estás empezando a cambiar tu vida. Cuidado porque no sabes si realmente no son un grupo extremista. Cuidado porque a lo mejor Jesucristo es el Señor y eso de Yahweh, Yahweh es el diablo. Ese tipo de pensamientos van a venir. Gente va a venir a decirte, hey, te miré ahí parado y yo nomás te digo que tengas cuidado de esa gente, etcétera, etcétera, lo que sea que te digan personas impulsadas por demonios o demonios directamente en tu mente poniendo esos pensamientos. Tienes que dar ese brinco de fe. Tienes que dar ese salto de que, ¿sabes qué? Yo creo que esto es la verdad. Pongo mi confianza en esto. Y hasta en cierta parte tienes que dar como ese chingue su madre, man. Voy con toda la fe y que pase lo que pase, man. Tienes que dejarlo en las manos del Señor. Que pase lo que pase. Si es verdad, me va a llevar a la verdad. Y si resulta ser una mentira, pues caí en esa mentira, que sabemos que es verdad, pero digamos que tienes que soltarme. Ahora, en ese salto, antes de dar el salto, obviamente tú tienes que saber a qué estás brincando, man. No nomás vas a decir, pues déjame, me brinco hacia allá. No, por eso tienes que estudiar. Tienes que estar convencido en tu mente. Tienes que estar convencido tú mismo de lo que crees. Para que luego no digas, no, pero es que él me dijo, yo no sabía. Me mintió, es que yo no creía, es que yo pensaba. No, man. Tú tienes que entrar
sabiendo en lo que te estás involucrando. Si no, mejor ni te metas, man. Porque el Señor va a requerir toda nuestra fe. El Señor va a requerir nuestra vida completa. El Señor va a requerir todo nuestro ser, man. Vamos a tener que dejar familia, vamos a tener que dejar casa, trabajos, hijos, hasta vamos a tener que renunciar hasta nuestra propia vida por causa de Yahweh Ba'ashina Habushai. Pero si no estás convencido de que esto es la 100% verdad, vas a fallar, man. Tienes que depositar tu 100% en esto. Tienes que tener tanta fe en esto, de que esto es la verdad, de que esto es verdadero, que estarías dispuesto a morir por mantener tu fe en esto. Nada de que, oh man, pues yo sí creo y yo sé que el Señor es un moreno y sé que Yahweh es el nombre, Yahweh, pero no sé, no estoy muy seguro. Cuando venga el microchip, no estoy seguro si esté preparado para eso. No, man, tienes que estar absolutamente seguro, 100% seguro de que esto es la verdad, que este es el camino y que todos los caminos que no sean este son caminos de muerte. Aunque tengas que morir quizás por este camino, vas a encontrar vida, que básicamente fue lo que ocurrió con Yahawashi. Yahawashi no pecó. Yahawashi lo querían hacer rey en Israel. Yahawashi tenía poder espiritual. Yahawashi él solo hubiera podido dominar y conquistar al mundo. Pero ¿qué hizo? Entregó su propia vida sin mancha, sin pecado, por una causa mayor. Primeramente, someterse al Padre, en cómo el Padre escogió a su Hijo como ser el sacrificio para perdón de pecados del pueblo. Y Yahawashi también él entendía del proceso de la purificación. Porque aunque Yahawashi no pecó como el Mashiach, como el Cristo, él sabía que él había pecado como Adán. Él sabía que había pecado como Salomón. Y Yahawashi, él fue Salomón. Y todo el libro que leemos de Salomón, todos los consejos eclesiástico, sabiduría de Salomón, todos esos consejos, todas esas instrucciones, Yahawashi las cumplió al pie de la letra. Yahawashi era esas palabras escritas hechas carne. Yahawashi era eclesiástico caminando en un hombre. Era Eclesiastés hecho hombre. Era sabiduría de Salomón hecho hombre. Era la perfección, lo que nosotros tratamos de guardar y solamente podemos, digamos, guardar el 1% de todo lo que está escrito ahí. Y hasta eso se nos hace a veces difícil. Ahora, la intención está ahí. Pero Yahawashi, él cumplió el 100% de la ley, de la alianza, de la instrucción. Y aún así, él entregó su vida. Él murió, pero murió para ganarla. Porque una vez que demostró completamente su misión al Padre, una vez que él completó su tiempo del horno de sufrimiento, ¿qué ocurrió? Fue resucitado al tercer día, convertido en un Dios. ¿Y qué? Se sentó a la derecha del Padre y ahora él gobierna junto con él. Pero tuvo que hacer ese sacrificio. Nuestra gente está aferrada a su vida, a sus maneras,
cuando el Señor requiere sacrificio, y Yahawashi es el ejemplo de una vida sometida al Padre, y Él fue glorificado. Dice, Dios te bendiga, mi hermano. igualmente, jefe. Dios viene pronto. Así es. Dice, la dependencia puede transmitirse entre generaciones y los padres enseñan a sus hijos las mismas estructuras, los mismos hábitos y formas de pensar que ellos aprendieron. Así, el cautiverio puede continuar incluso sin que cada generación experimente directamente cómo comenzó. Así es. Es justamente lo que estaba mencionando hace rato, que nuestra gente, aunque en esta generación quizás no recibimos el azote en la espalda, no recibimos las cadenas literales en nuestros pies, que antes sí lo teníamos, pero aunque esta generación no tuvimos esas cadenas en los pies, sí tuvimos el resultado de hombres que han sido encadenados por generaciones. Es más, estamos peor, porque ya es una generación completamente quebrada, completamente destruida. Antes, a lo mejor, los que tenían cadenas en los pies era porque se iban a echar de correr del diablo. Era porque ellos no querían someterse a las costumbres del diablo de Saúl. Por eso tenían esas cadenas. Pero ahora que no tienen las cadenas, no es necesario, porque ya tienen lo que estos diablos querían. Tu mente, tu corazón. Pero con eso, hermanos, déjenme ver si hay algo más en el chat. Con esto voy a cerrar. Dice aquí el chat: Israel salió físicamente de Egipto, pero Egipto no salió inmediatamente de la mente de Israel. Por eso el desierto muestra que liberarse de un sistema no significa automáticamente que desaparezca la mentalidad formada dentro de ese sistema. Y básicamente es lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos y hermanas. El Señor nos ha levantado, el Señor nos ha despertado a la realidad de esta esclavitud, de este sistema. Y estamos en un proceso de liberarnos de estas maneras. Por eso es el horno de la aflicción, el horno de la humillación, para quemar toda esa maldad, todo ese orgullo. Porque quien gobierna este siglo es el hombre más orgulloso que existe. Y él nos educó por generaciones a ser orgullosos también. Andábamos imitando las maneras del diablo y Satanás, Esaú. Pero por medio de la humillación el Señor nos baja de huevos. Ay, por favor. Tenemos que ir a la glorieta. Pero con eso, espero que esto haya sido edificante. Vamos a dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Ba'ashem, Yahawashi, Ba'ashem, Bahakadash. Hasta la próxima. Shalom.